llegar a tardar, teniendo en cuenta todo esto, en comprarte esos chiches, como por ejemplo un celular, que en realidad no es un chiche, porque lo tenemos ahora todos, mucho se utiliza para es una trabajar. herramienta de trabajo, una computadora, una Smart TV. Todo esto es un resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que lo publicó en su cuenta de Twitter y casi irónico lo escribió de esta manera: si tu horario laboral es de 9 a 18, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 vas a poder trabajar para el Estado. Así que disfruta de tu jornada. Bueno, se basa en un sueldo bruto de 30.000 pesos. Entonces te queda el sueldo neto en 20.000. ¿Por qué esa diferencia y por qué te estamos contando esos impuestos? Los impuestos son los que te aparecen en el recibo de sueldo, ya sean cargas sociales, aporte jubilatorio, lo que está destinado a salud, lo que está destinado a una ART y también el sindicato. Todo eso da esa suma. Por eso estamos hablando de esos impuestos, ¿no? A eso nos estamos refiriendo con lo que se paga. Si bien uno dice, bueno, pero estás pagando salud y es tu obra social. Claro. Es cierto, por supuesto, uno está pagando también una prestación. Si uno está pagando los aportes jubilatorios, es verdad, uno lo está pagando y más tarde uno va a tener el recibimiento de la jubilación en unos años cuando nos jubilemos. Pero claro, el sueldo de 30.000 que te termine quedando en 20.000, decís, ¿y todo lo demás? Por eso se hizo viral automáticamente este análisis que hizo este economista y empezamos a analizarlo con vos, porque debe ser preocupante llegar a después ir a un restaurante, a alguna cena o algo y encontrarnos con que también hay impuesto de más impuesto. Vamos a hablar con Daniel Ledman, bien digo, que es tributarista, socio del Lisique Lidvin y Asociados. Daniel, buen mediodía, ¿cómo estás? Llevando un poco de información a este dato preocupante para todos los trabajadores. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día, mucho gusto. Sí, efectivamente, y los escuchaba atentamente, es así. Se hizo viral este artículo, este informe, que da cuenta de que gran parte del día nos pasamos trabajando para el Estado. Yo he participado en varias notas, poniéndolo desde un lugar diferente, pero muy parecido o en el mismo sentido, que es lo que se llama el Día de la Liberación Fiscal, que es el día que, si comenzamos el año trabajando para pagar impuestos y recién destinamos para nosotros mismos lo que nos queda después de pagar toda la exorbitante carga fiscal que padecemos en lo cotidiano durante el año, bueno, recién a esta altura del año, quizás un poquito antes dependiendo el nivel de ingresos, pero recién a esta altura del año estaríamos liberándonos de pagar impuestos y trabajando y ganando ese dinero para nosotros mismos. Efectivamente, esto no es solo lo que se ve en el recibo de sueldo descontado, lo que el autónomo paga al régimen de jubilación, de impuestos a las ganancias, los anticipos. Hay un montón de impuestos que son medio invisibles, que no los vemos porque están dentro del precio de las cosas que consumimos, de los bienes que consumimos, de los servicios en los que gastamos, y que son una suma también muy importante y que es parte de esta presión fiscal. En el cúmulo de todos esos impuestos sobre lo que ganamos, sobre lo que consumimos y sobre lo que tenemos, es que se da este tan alto nivel de presión fiscal. Y como ustedes bien decían, es cierto, los impuestos son el precio de vivir en sociedad. Esto es la contribución que uno hace para también quienes menos tienen, quienes menos pueden, y nosotros mismos que recibimos algo de esos servicios como contraprestación. Lo que nos pasa es que lamentablemente esos servicios no son de calidad. A veces tenemos que recurrir adicionalmente al sector privado para obtener los mismos servicios, quienes podemos hacerlo, y sobre todo esto se suma que a las cada vez mayores cantidades de impuestos o porcentajes de alícuotas de impuestos que padecemos, bueno, no vemos ese mismo esfuerzo desde el lado del Estado en cuanto al cuidado del gasto público, que es el que hay que financiar con todo esto, ¿no? Daniel, y al mismo tiempo estos números también dejan otra consecuencia. Por un lado, más trabajo en negro, y por el otro lado también empresas que tal vez no vienen a la Argentina a invertir porque también tienen una gran carga tributaria. Exactamente, empiezo por lo último. Las empresas que decimos siempre vienen de afuera, o el mismo argentino, ¿por qué no? Pero que quiere hacer las cosas bien y trabajar prolijamente, bueno, frente a todo esto, y no solo la carga tributaria actual, sino la incertidumbre que pueden generar los cambios que habitualmente tenemos en nuestras reglas del juego. No hay que perder de vista
que más allá del cambio de gobierno, nuestra realidad argentina al fin del día hace que hace 2 años íbamos camino a una rebaja gradual, por ejemplo, de la tasa corporativa del impuesto a las ganancias, y ahora no solo que se suspendió, sino que volvió a subir a los niveles anteriores. O sea, es imposible planificar para aquel que quiera una inversión de mediano plazo y una creación genuina de empleo y de riqueza para nuestro país. Con lo cual, esto es lo que espanta, sin lugar a dudas, cualquier buena intención de invertir en nuestro país, y es lo que hoy estamos padeciendo. Veía el otro día este tema de las movilizaciones, los piqueteros, que muchos de ellos les gustaría trabajar. La realidad es que sin esa creación desde el sector privado de empleo genuino, esto va a ser imposible de cambiar en el mediano plazo. Y parte de esa falta de interés en la inversión en nuestro país viene sin lugar a dudas por estos niveles de presión fiscal tan exorbitantes. Y en los últimos 2 años incluso son 14 los nuevos impuestos, o mejor dicho, entre nuevos impuestos y tasas de impuestos ya vigentes que fueron aumentados. La verdad que realmente es una barbaridad. Y estamos hablando de bienes relativamente alcanzables. Si uno ya tiene que pasar a un auto, por ejemplo, estamos dentro de los países donde se tiene mayor cantidad de gastos e impuestos para acceder a un 0 kilómetro, por ejemplo. Pero volviendo a esto que vos hablabas recién, Daniel, con respecto a que no hay incentivos para que nuevas empresas generen trabajo genuino, el trabajador viene perdiendo terreno año tras año, porque recién hablabas de ese día de la independencia tributaria, que hace algunos años estábamos hablando que estaba promediando el mes de junio, ahora ya está pasando el mes de julio y recién desde ese día en adelante uno trabaja para uno mismo. ¿Qué está pasando con este cambio o modificación en el impuesto a las ganancias, por ejemplo? ¿Lo ves como positivo lo que pasó con respecto a la llegada de esta nueva ley para todos los trabajadores? Sí, sin lugar a dudas, y esto es uno de los pocos impuestos que para estos casos puntualmente, con el nuevo piso de los 150.000 pesos brutos actualizables para ese sector medio o de ingresos promedio y promedio para arriba, pero de trabajadores en relación de dependencia que hasta ahora pagaban el impuesto, sin duda que esto es un beneficio, dejar de pagarlo. Se demoró un poco la implementación del cambio y así también de la devolución de lo que se había pagado en exceso, porque esto rige retroactivamente a enero, pero quizás esa sea de las pocas excepciones al aumento de impuestos. Sin duda que esa es una muy buena medida y en mi opinión todo debería tender en ese mismo sentido. Es cierto que no podemos desfinanciar al Estado, es cierto que hay que cobrar impuestos, pero yo no tengo dudas que bajando los impuestos se puede llegar a recaudar más, aunque parezca un contrasentido. Y obviamente a la inversa, subiendo los impuestos, se puede recaudar menos. ¿Por qué? Porque esta suba es la que expande inversiones, es la que no genera mayor actividad y ese menor nivel de actividad en definitiva respecto al que pudiéramos lograr implica menos impuestos. Fíjense que esta medida de ganancias, dejando más dinero en el bolsillo del trabajador, es cierto, tiene una pérdida en las cuentas fiscales directa, pero a su vez ese dinero, y sobre todo en los sectores de niveles de ingresos medios, ese dinero que va al bolsillo del trabajador va a ir al consumo y justamente son muchos los impuestos que afectan y que inciden en el consumo y que van a terminar volviendo vía recaudación por algún otro lado. Decían ustedes recién y omití contestar a ese comentario que estos niveles de impuestos, un IVA al 21%, cargas sociales tan altas, son los que en definitiva atentan contra, o son, mejor dicho, una invitación casi que a la evasión o atentan contra una competencia desleal por parte de todos aquellos que finalmente se manejan en la economía informal. Y al fin del día, tasa alta, pero no hay ningún ingreso por ese lado. Por eso que todavía más la presión fiscal que se mide como un porcentaje respecto del PBI, un porcentaje de la recaudación respecto del PBI, y se habla hoy de valores de un 30,5%, muy cercanos casi a lo más alto que tuvimos históricamente, que fue en el año 2015. Ay, a ver si lo podemos conectar nuevamente. Sí, es muy interesante realmente hablar de este tema. Sobre todo me quedo con esa frase, ¿no? Que decía, cuanto más alto el impuesto hay menos recaudación, porque evidentemente no todos pueden aportar lo que tienen que aportar y tal vez si esos impuestos fuesen menores,
tendrían más recaudación fiscal. Son números que es muy interesante escucharlo, sobre todo de un tributarista, pero al mismo tiempo que se habla hace mucho tiempo de que se necesita una reforma fiscal en este país, sobre todo por tantos impuestos y por lo que le cuesta a una empresa tener a empleados, y que después pasa eso, ¿no? Trabajos en negro, o por el otro lado, lo que se decía recién, va todo por el lado de la informalidad. Y después ese impuesto a los alimentos, porque no es lo mismo ese 21% de IVA en una leche de cartón larga vida que se destina para una familia de un excelente pasar económico a otro que por ahí es el único sustento que tiene. Sí. Solamente una merienda para una familia con muchos hijos que vive tal vez en un barrio vulnerable. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? ¿Cómo puede ser que ese mismo porcentaje debe ser difícil? Imaginamos que es complicado llevar adelante ese tipo de división, pero es lógico que también hay que hacerla. Sí, por supuesto. Hay que analizarla, porque no es el mismo, ni es justo que los que más tienen paguen ese mismo impuesto que los que menos tienen por el mismo alimento. Daniel, estamos nuevamente con vos, te recuperamos. ¿Nos escuchás? ¿Nos recibís bien? Perdón, mis disculpas, estaba justo andando, como había hablado con vuestra producción, y bueno, intentamos vía Zoom, perdón la desprolijidad, para colmo, bueno, se movía, vi después la cámara, pero bueno, acá no estoy. pasa nada. Cosas que pasan, no hay problema. Es la nueva era y estamos Claro. todos en la misma, Daniel. Bueno, con respecto a esto, recién estábamos hablando sobre esa presión tributaria, ¿no? Y lo que todavía está faltando de esa modificación, tal vez que están pateando desde los que tienen que llevar adelante estas decisiones, desde el Congreso, por ejemplo, para poder realizar esta especie de incentivo para que haya más trabajo genuino y no solamente una presión a unos pocos, sino que empiece a liberarse para que haya más recaudación, pero que sea más leve esa presión. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo haber escuchado en el final, cuando pude reconectarme, lo que ustedes señalaban de los impuestos que afectan al consumo o los impuestos indirectos. Nosotros tenemos un régimen tributario que justamente no es un sistema, porque de ordenado no tiene mucho, que ha nacido torcido y que fue siendo emparchado a lo largo del tiempo acorde a las necesidades. Impuestos de emergencia que llegaron para quedarse, y que todo esto coadyuva a llegar a la situación actual, que no es casualidad. Desde ya nos merecemos, nos debemos la reforma integral de nuestro hoy régimen tributario y convertirlo en un sistema tributario equitativo, justo. Estamos todos de acuerdo, nadie puede disentir con que paguen más los que más tienen. Eso es lo más equitativo, justo de un sistema tributario. De hecho, y ustedes lo señalaban, los impuestos que afectan al consumo, a los alimentos, excepción hecha de la canasta básica, que puede estar liberada del impuesto al valor agregado en los alimentos más básicos justamente de la canasta, pero todo el resto pagamos lo mismo de impuestos, quienes podemos afrontarlos, que aquellos que menos tienen cada vez que consumen los alimentos o cualquier servicio básico. Desde ese lugar hay que hacer una redistribución, porque la preponderancia que tienen los impuestos al consumo en el total de nuestra recaudación es muy alta, con lo cual, por un lado, es cierto que los que más tienen más pagan, pero también pagan mucho y mucho más de lo que quizás pueden afrontar los sectores de ingresos más bajos. Daniel, vamos a seguir teniendo más información. Ojalá sí puedan llevar adelante una decisión concreta de llevar una reforma tributaria como corresponde, porque seguramente va a ser beneficiosa, pero sabiéndola hacer y aplicarla también. Te mandamos un abrazo. Sí, lo que juega en contra lamentablemente en esto es que son decisiones o proyectos de mediano plazo y bueno, claro, lamentablemente en nuestra política no solemos ver esa mirada de mediano plazo que necesitamos para que las cosas puedan hacerse mejor. No hay proyectos de Estado a largo plazo, tal cual, eso también. Daniel, un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros. Un placer, un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Daniel Ledgman, que es tributarista, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, nos estaba dando información y un marco justamente informativo a lo que es este dato, que lo estuvimos analizando con vos, nos deprimió un poco. Sí, creo que sí, a todos. Pero esta es la cantidad de horas. De todo lo que trabajás, un 60% lo tenés que destinar al pago de los impuestos. Seguimos